Hola, soy Leo. Antes de empezar con la creepypasta, quisiera agradecerles a todos por todo el apoyo que le dieron a todos los videos que hago. Gracias a ustedes es por el apoyo que le dieron. Ahora sí, nada más, hoy les traigo la parte número 7 del video maldito de Darren Younes, los verdaderos monstruos. No lo podía creerlo. Eran otros personajes de todas las series. A esos pude reconocerlos. Al primero que vi era Sopapiglobo, el ayudante de Guaripolo, y el otro, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo, y el último, Ramón, el hermano de Calcetín con Rombosman. En eso, Carlos me dice, ¿pero quiénes son estos? Yo le dije, Carlos, estos son otros personajes. Y en eso fue que en mi cabeza recordé que hace mucho Girfren, Boyfriend y Pico asesinaron a todos. Y en eso le dije a Benjamín Listillo y Fermín Virutillo, ¿qué hacían aquí? En eso, Ramón me dice que hace mucho vieron cómo esas criaturas asesinaron a todos, incluyendo a mi hermano, Calcetín con Rombosman. En eso me recordé a Calcetín con Rombosman, que él hizo un gran esfuerzo para detener a Girfriend, Boyfriend y Pico, pero al parecer murió. En eso le dije a Benjamín Listillo y Fermín Virutillo de qué hacen adentro de ese armario. Benjamín Listillo me dice, sé que hace mucho vieron cómo esas cosas asesinaron a Tulio y a los demás. Entonces nos escondimos durante muchos años y cuando salimos del estudio, encontramos un armario que al parecer lo que hacía era teletransportarnos a otro lugar. Y entonces decidimos entrar y nos teletransportamos a este lugar. Pero por desgracia, Sopapiglobo pues cerró la puerta del armario y quedamos atrapados por mucho tiempo. En eso yo también en eso de mi cabeza me recordé que hace mucho el sujeto había derrotado a Boyfriend y a Girfriend. Y que no me di cuenta de que el armario donde estaba Sopapiglobo, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo y Ramón estaban ahí. En eso le dije a los demás que lo mejor hay que ir a mi casa, aquí no es seguro. Los dos tomaron la idea y entonces fuimos a mi casa. O sea, le conté a Sopapiglobo de que cómo le iba, pero él estaba muy triste por lo que le pasó a Guaripolo. En eso Carlos me dice que intentará buscar respuestas sobre esa criatura de color azul y amarillo. Entonces le dije a los demás que se subieran arriba por si necesitaban encontrar información. En eso Carlos y yo decidimos buscar en mi computadora y no lo podía creerlo. Los nombres de Mike y Sullivan y Randall estaban tachados. En la siguiente página había otros nombres, el cual eran Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Don Cangrejo, Arenita, Plankton, el cual me quedé muy sorprendido al ver que todos los personajes de la serie Bob Esponja están ahí. En eso Carlos me dice que mejor veamos la televisión para ver qué estaba pasando. En eso le dije, lo veremos en la noche. Ya era las 12:00 de la mañana. Al fin había llegado a la noche y todos se pusieron a dormir. Entonces Carlos y yo decidimos ver la televisión. Prendimos y puse YouTube y no lo podía creer. Todavía seguía ese video, en cual decidimos apretar. El video comenzó con Bob Esponja y Patricio pescando medusas y Calamardo trabajando en el crustáceo cascarudo. Y ahí no iba a pasar nada malo. Pero luego apareció un mensaje que decía: al día siguiente se mostró a Bob Esponja caminando por todo fondo de bikini, pero luego se encontró con una puerta bastante extraño. En eso llega Patricio y le dice: ¿qué haces, Bob? Y le señala su dedo hacia la puerta, cual Patricio dice: qué extraño, yo no vi esa puerta. En eso Bob Esponja le dice: tú quédate aquí, Patricio,
traeré a Calamardo, Plankton, Arenita y Don Cangrejo para que vengan. Y luego Bob Esponja se va a buscar a los demás. Y cuando llegaron, Don Cangrejo le dice, ¿qué sucede, Bob? Bob le dice que encontró una puerta. Y apenas pude reconocer la puerta que le había señalado Patricio. Era la misma puerta donde Mike y Sullivan y Randall entraron. Y entonces los demás decidieron abrir la puerta para ver qué había dentro. Y era horrible. En el suelo había sangre. Y fueron a buscar en todos lados. Y cuando llegaron al otro lado, se sorprendieron al ver el cuerpo destripado de Daisy. Y no solo él. Y no solo estaba ella. También se encontraba el cuerpo de Pluto. El cual Calamardo y los demás se sorprendieron al ver todo. Eso, Don Cangrejo dice, ¿pero qué son esas cosas? Eso, Plankton le dice que lo más seguro pudo ser algo aterrador. Y justo en esos, Arenita le dice que ellas pueden intentar buscar lo que está pasando. En eso, todos los demás tomaron la idea de buscar a esa cosa de lo que estaba pasando. Decidieron buscar en todos lados. Pero cuando llegaron al otro lado, se espantaron al verlo. Y la cámara se mostró y no lo podía creerlo. Era el cuerpo destripado de Randall. Al parecer, estaba ahí muerto, con una gran mordida en el cuello. En eso, Patricio le dice, ¿qué le pasó a esta cosa? En eso, Bob le dice que no sabe exactamente de qué había pasado. Entonces, Calamardo le dice, sé que hay que seguir buscando que hay que buscar más pistas. Y fueron al ducto donde fueron Mikey, Sullivan y Randall. Entonces, mientras pasaban, Calamardo se detiene y ve algo en el suelo. Y es la mano azul de Player, cual la agarra y se pone a verla. En eso, Arenita le dice, ¿qué estás viendo, Calamardo? Calamardo le muestra a Arenita la mano azul. En eso, Arenita dice, ¿qué es esta cosa? Pero Calamardo le dice que no tenía idea exactamente de qué es esa que hace una mano azul. Y decidieron salir al otro lado de la fábrica de los ductos. Y al llegar se dieron con la sorpresa que ahí se encontraba el cuerpo de Mike con el ojo arrancado. Patricio y Bob al verlo casi gritan del susto y al verlo destripado. En eso, Don Cangrejo le dice, mejor guarden silencio, puede que haya algo aterrador aquí. Y en eso, los demás fueron a buscar y se espantaron lo horripilante. Ahí se encontraba los cuerpos de Pedro y de Sullivan, cual se asustaron demasiado, pero de la nada oyeron los pasos de la criatura, cual Plankton le dice a los demás, escóndanse. Y los demás se escondieron. Y mientras se asomaron para ver qué era esa cosa, y cuando salió, no lo podía creerlo. Oogie Boogie y Player tenían el cuerpo de Minnie y Donald, que al parecer estaban muertos. Plankton le dice a Don Cangrejo en voz baja que deberían ir a buscar algo. En eso Carlos me dice que lo mejor deberíamos apagar el televisor. Yo acepté en apagar el televisor, pero cuando lo hice, el control no respondía, el cual me dejó muy asustado, pero no me quedaba de otra y seguí viendo el video. Y luego Plankton y los demás salieron de ahí, pero Patricio por accidente tira una tubería que estaba ahí, el cual haciendo que las dos criaturas se percataran de Patricio, cual este gritó y intentó huir, pero Player se lanza hacia Patricio y lo empieza a morderlo. Bob se quedó muy sorprendido al ver cómo su amigo Patricio estaba siendo destripado, pero Calamardo le dice, hay que salir lo más rápido de aquí, Bob. En eso, Bob y los demás salieron corriendo y se escondieron detrás de una caja, y mientras escuchaban cómo esa cosa, como Oogie Boogie y Player
se estaban comiendo vivo a Patricio Estrella, cual Don Cangrejo le dice, tenemos que hacer algo. En eso, Arenita mira un poco y se asoma un poco para ver, y ve que al lado del cuerpo de Sullivan y Pedro estaba el cartel de Alto. En eso, a Arenita se le ocurrió un plan. Le dijo de que vayan a buscar algunas armas que la usaron ellos. Y luego, Arenita agarra una piedra y lo lanza hacia allá para hacer un ruido. Los dos, al escuchar el ruido, fueron hacia allá. En eso, Don Cangrejo, Calamardo, Bob Esponja se fueron a buscar. Don Cangrejo agarró el cartel de Alto. Calamardo agarró la tubería. Y Bob y Plankton se pusieron a buscar por todos lados lo que encontrar para encontrar algo. Pero se encontraron con los cuerpos de Mickey y Goofy, cual Bob casi grita. Y ve que abajo de él estaba el bastón, el vidrio amarrado a un palo, el cual Bob decidió agarrarlo y decidió volver por los demás. Y cuando llegaron con sus armas, Arenita les dice que cuando lleguen, que vuelvan esas cosas, lo atacarían. Y Bob y los demás tomaron la idea, a excepción de Plankton, que solo agarró un mondadientes, que era muy difícil de atacarlo. Y luego volvieron Oogie Boogie, Player y Arenita contó hasta 3 y los dos salieron a atacar a Oogie Boogie y Player. Player y Oogie Boogie fueron a atacar a los demás, pero Arenita, gracias a sus ataques de artes marciales, lograba atacar a Player para evitar ser mordido. Don Cangrejo atacando a Oogie Boogie con el cartel de Alto. Calamardo y Bob Esponja también. Y lograron atacar a Oogie Boogie. Pero Plankton con el mondadientes no le hizo nada de daño a Oogie Boogie, el cual le daría tiempo. Pero de la nada, Oogie Boogie muerde a Arenita en el brazo y lo lanza muy lejos. Y este va a atacar a Don Cangrejo y a los demás. Plankton se lanza hacia Player para atacarlo, pero Player muerde a Plankton y lo empezó a devorarlo vivo. Calamardo se quedó muy asustado. Don Cangrejo se quedó muy asustado. En eso, le dice a Calamardo y Bob Esponja que huyeran, pero Calamardo no quería que Don Cangrejo se sacrificara. Pero luego Bob le dijo, hay que irnos rápido de aquí, Calamardo. Calamardo tomó la idea y ambos huyeron de ahí. Y Don Cangrejo se iba a atacar a esas cosas. Y mientras Bob y Calamardo huyeron de ahí, mientras ayudaban a Arenita, ambos lograron escapar. Don Cangrejo estaba atacando a los demás con el cartel de Alto. Pero por desgracia, el cartel se rompe hasta que ya no quedara nada. Don Cangrejo ahora estaba muy asustado e intentó escapar, pero Oogie Boogie se lanza hacia Don Cangrejo y lo empezó a comerlo vivo. Don Cangrejo, haciendo un último esfuerzo, quiso atacar a Oogie Boogie con sus pinzas, pero estos no le hacían nada, hasta que Player muerde a Don Cangrejo en el brazo y le arrancó el brazo, haciendo que Don Cangrejo gritara de dolor. La cámara enfocaba a Calamardo, Arenita y Bob Esponja huyendo de ahí. Y mientras se escondieron de Oogie Boogie y Player, en eso Arenita le dice, parece que Don Cangrejo no logró escapar a tiempo. En eso Bob le dice, ¿qué vamos a hacer? En eso Calamardo mira hacia allá y ve una habitación extraña, el cual Calamardo le dice, creo que tenemos que intentar entrar a la habitación esa. Bob y Arenita tomaron la idea y entraron a la habitación. Y al entrar, era una habitación muy extraña. Ahí es donde se fabricaban a los juguetes, pero las máquinas estaban destruidas, y el cual decidieron ir al otro lado para no ser vistos por esas cosas. Y llegaron a donde
a un lugar muy extraño y apenas pude reconocer ese lugar. Era el lugar donde Player debería, debía matar a Oogie Boogie hacia el suelo. Entonces decidí. Entonces Calamardo le dice, ¿qué es este lugar? Arenita le dice que ha visto muchas cosas por su vida, pero jamás había visto algo como esto. En eso Bob le dice, silencio. En eso Bob se detiene y mira hacia abajo y no lo podía creerlo. Aún se encontró con la cosa de las manos de Player. Pero Bob, Calamardo y Arenita no lo agarrarían porque pensaron que era una trampa. Entonces lo dejaron y se fueron a caminar. Mientras Bob seguía asustado mientras sostenía su arma. Calamardo también y Arenita con un dolor en el brazo. Llegaron al otro lado de la fábrica pero por desgracia, este estaba cerrado y con un cartel que decía cerrado, el cual yo sabía que eso era para el capítulo 2. En eso, Arenita y Plankton dice, ¿y ahora qué hacemos? En eso, Calamardo le dice a Bob que hay que volver a intentar atacar esas cosas. Arenita no quería seguir peleando, pero después ella insistió en que volverían a atacar a esas cosas. Y luego escuchan unos ruidos y se preparan. Y de la nada llegaron Oogie Boogie y Player. Y estos volvieron a atacar a Player y a Oogie Boogie, pero estos eran bastante fuertes. Arenita intentó volver a golpearlo para evitar ser mordida. Calamardo y Bob Esponja intentaron atacar, pero por desgracia, estos dos Oogie Boogie le quita a los dos sus armas que tenían y se lanza hacia Calamardo, pero Arenita logra patearlo a él y le dice, huyan y ataquen a Player. En eso, Bob y Calamardo tomaron sus armas y fueron a atacar a Player. Arenita intenta atacar a Oogie Boogie, pero es tarde. Oogie Boogie rompe el casco de Arenita y le muerde la cabeza, y Bob se quedó muy sorprendido al ver cómo Arenita se iba muriendo por la mordida de Oogie Boogie. Pero Calamardo le dice, no hay tiempo, Bob, tenemos que salir rápido de aquí. Y entonces Bob y Calamardo fueron a atacar a Oogie Boogie, pero Calamardo intentó golpear a Player, pero por desgracia este logra quitarle a Calamardo la tubería y se la lanza muy lejos, perdiéndola. Calamardo estaba muy asustado, pero justo cuando Player estaba a punto de atacar a Calamardo, Bob llega y logra hacerle daño a Player. En eso le dice, salgamos de aquí lo más rápido, Calamardo. Calamardo toma la idea y se van corriendo de ahí. Mientras estas comenzaban a perseguir a Calamardo y a Bob Esponja. Entonces se escondieron y pudieron perder a Player y a Oogie Boogie. En eso decidieron volver a la puerta donde estaban. Y cuando llegaron, volvieron a las tuberías. Vieron que en las tuberías había sangre de lo normal. Entonces Calamardo y Bob logran salir y se van a la puerta, pero por desgracia la puerta estaba desactivada, cual Bob y Calamardo estaban muy asustados. Bob le dijo, ¿y ahora qué hacemos, Calamardo? Calamardo le dice que tenemos que intentar escapar de alguna manera. Y entonces oyeron un sonido y decidieron asomarse un poquito. Y al asomarse vieron a Oogie Boogie y a Player buscando a los dos. En eso Calamardo le dice, no hagas ruido, Bob. Si haces un ruido puede venir a atacarnos esas cosas. Entonces Bob tomó la idea y decidieron esconderse. Pero por accidente pisa uno de los huesos rotos, y haciendo que los dos los descubrieran. Calamardo grita del susto y Bob también, y los dos comenzaron a correr. Pero Oogie Boogie se lanza hacia Calamardo y lo empieza a morderlo. Bob se quedó muy asustado e intenta atacar de nuevo a
a Oogie Boogie para salvar a Calamardo. Pero pero Player le quita a Bob su arma y se lo lanza. Bob estaba muy asustado y se fue corriendo lo más rápido posible. Llegó a una especie de trituradora de madera, el cual decidió esconderse ahí. Pero era inútil, ya que después de unos minutos llega Player y empieza a buscar a Bob Esponja. Pero este no lo ve. Pero sin que Bob se diera cuenta, atrás de él estaba Oogie Boogie, este muerde a Bob Esponja y lo mete a la trituradora, el cual estaba gritando de dolor mientras sus piezas salían por el otro lado de la trituradora de madera. Y ahí el video termina y los nombres de Bob y los demás seguían ahí. Eso, Carlos y yo estábamos muy asustados. Pero de la nada, alguien vuelve a tocar la puerta. Y cuando lo abrí, no podía creerlo. Era otra persona, el cual su nombre era Eduardo. Eduardo era una persona muy extraña. Eso, Carlos le dice, ¿qué haces aquí? Eduardo le dice, sé que esas cosas asesinaron a sus padres. El cual me quedé muy espantado, pero decidimos ir a la comisaría. Le pedí a Eduardo que cuidara de Sopapiglobo, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo y Ramón. Él aceptó y Carlos y yo corrimos hacia comisaría. Pero al llegar, la comisaría estaba muy alterado. Todos los policías estaban muy alterados de lo que estaba pasando. Le digo a uno de ellos de qué estaba pasando. El policía me dice, sé que las criaturas están asesinando a todos. En eso les dije a todos que se calmaran. Todos se calmaron. Y en eso, por la radio del policía, se escuchó la voz de otro policía, el cual le decía que encontraron a las criaturas dirigiéndose al shopping, el cual pude reconocer ese lugar. Era un lugar de 3 pisos, en el cual decidí ir a la patrulla. Llegamos a la patrulla y subimos. Nos dirigimos al shopping y al llegar era horrible. Los policías ya estaban muertos. El policía nos dice, hay que guardar silencio. En eso, la puerta del shopping estaba totalmente cerrada. En eso decidimos ir al estacionamiento. Llegamos y abrimos la puerta. Y cuando llegamos arriba del shopping, estaba muy oscuro. Pero no fue hasta que Carlos encontró el interruptor y logró encenderlo. Y cuando se encendió, era horrible. Todos los clientes estaban muertos y destripados. En eso, el policía decidió ir hacia arriba y al tercer piso, y Carlos y yo al primer piso, mientras veía todas las tiendas estaban totalmente destruidas y los vidrios rotos. Y en eso decidimos ir al segundo piso, pero al llegar estaban todos destruidos. Pero no fue hasta que cuando llegamos al tercer piso y no podía creerlo, todas las máquinas de los juegos estaban destruidos. Y los restaurantes de comida rápida estaban totalmente muertos y la comida tirada en el suelo. Y había zarpazos en las paredes y muros. Eso me dejó muy asustado. Pero luego se escuchó los lloriqueos de una niña, el cual no sabía de dónde era. En eso Carlos me dice, mira. Y abajo, y en la tienda de juguetes, y ahí se encontraban los lloriqueos de la niña, el cual decidimos bajar. Y cuando entramos a la juguetería, no podía creerlo. Los juguetes estaban destruidos y los peluches destruidos y con el relleno fuera. Y atrás de la caja registradora había una niña llorando mientras sostenía en sus manos una muñeca, cual el policía le dice, ¿qué haces? Pero la niña no respondió y no quiso ir por temor de que pasara algo. Y entonces le dije al policía, mejor salgamos y que la niña se cuide. Él entendió y antes de irnos fue y presionó el botón para cerrar la tienda. Y entonces decidimos ir
pero un ruido se escuchó por el otro lado. El policía con su linterna y pistola fue hacia allá. Pasó un minuto, una hora y nada que llegaba el policía. Entonces Carlos decidió ir a ver qué había pasado, mientras que yo decidía esperarlo. Pero de la nada, Carlos llega gritando y diciendo ¡corre! Y de la nada, por el otro lado estaba Oogie Boogie, el cual nos había seguido hacia el shopping. En eso, muy asustado, corro hacia abajo mientras la criatura comenzaba a perseguirnos. Pero Playa nos tenía atrapados. Pero de la nada, un auto llega y logra atropellar a Player, el cual nos dice, súbanse. Carlos y yo subimos al auto y decidimos correr. El sujeto era muy extraño. Era otro policía. En eso le dije, ¿por qué no viniste en la patrulla de policía? El policía me dice que el auto de policía se había quedado sin combustible y decidió ir en un auto. Y decidimos avanzar lo más rápido posible para alejarnos de Oogie Boogie. Veía por el retrovisor y veía cómo esa cosa estaba persiguiéndonos. Pero el policía logra acelerar y perder a esas cosas. En eso, Carlos me dice... Carlos estaba muy asustado y me decía que no sabe cómo los siguieron. En eso me puse a pensar de lo que pasaba. Y entonces veo por un callejón a unos perros que estaban ladrándole a algo. El cual me asomo en el callejón y no podía verlo. Y no podía creerlo. Había unos ojos verdes, pero no podía ver de qué era. En eso, el policía muy asustado aceleró y en eso le dije a Carlos, llama a Eduardo. En eso, Carlos me dice, está bien. Y empezó a llamar a Eduardo. Le dijo que traiga a Sopaviglobo, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo. Entonces, Eduardo tomó la idea y colgó. Nos refugiamos en la comisaría. Luego llegó Eduardo con Sopaviglobo, Benjamín Listillo y Fermín Virutillo. Estaba muy asustado, pero por la radio, por el teléfono de la comisaría, se escuchó la voz de un sujeto muy extraño, pero no sabía de qué era. Y decidimos pensarlo, pero no se ve. Pero a Carlos y Eduardo no se le veía nada. No le iba nada en la cabeza. Y entonces decidí pensar en algo. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo subo. Y like por si quieren que haga la parte número 8 del video maldito de Darren Yunes, los verdaderos monstruos. Nos vemos hasta la próxima.